Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Llamada desde el mundo de los demonios. Parte 1. 31 de diciembre de la víspera de Año Nuevo. Los ciudadanos japoneses consideraban que era un gran acontecimiento que marcaba la transición a un nuevo año. Sin embargo, en este día conmemorativo, Kusanagi-go-dou se exponía actualmente bajo el sol. Esta era una intensa luz solar que absolutamente no se encontraría en las islas de Japón durante el invierno. Un sol abrasador. Aire lleno de calor y humedad. El sabor familiar de verano. La ciudad de Tokio era de aproximadamente 35 grados en latitud. El cambio hacia el sur desde allí por cerca de 30 grados, la ubicación actual de Godó estaba prácticamente en el Ecuador. Geográficamente hablando, esta era la costa norte de Borneo, una ciudad llamada Kota Kinabalu situada en el territorio de Malasia. Nunca imaginé que pasaría el año nuevo en un lugar como este. Godó murmuró con profundo sentimiento. Kota Kinabalu era la ciudad más grande de la región. Esta ciudad con vistas al océano contenía hermosas playas. Complejos hoteles turísticos se podían encontrar en todas partes. Godó se encontraba actualmente en el centro, donde se concentraba un buen número de centros comerciales y patios de comida. Era un lugar lleno de gente y próspero. No se siente nada como la víspera de Año Nuevo aquí. Se siente extraño para mí. Desde la infancia, esta es la primera vez que no estoy ocupado con los deberes Miko en esta época del año. Yuri comentó al lado de Godó con una expresión un poco preocupada. Era el momento después de las 2 de la tarde y el grupo estaba tomando un breve descanso en un café al aire libre. Godó ordenó café helado, mientras que Yuri té helado con leche. En esta zona tropical donde el clima era como verano todo el año, era natural tener sed de bebidas con hielo. Había un elemento más en la factura. Zumo de aguacate fresco con leche condensada. Esta bebida viscosa, lo suficientemente gruesa como para que una bombilla se mantuviera en el medio, era a la orden de Erika. De hecho, solo alguien como Godó sería visitado por los asuntos problemáticos todo el tiempo. La discusión mantenida con Amakasu en el Hotel Cabo Inubo se produjo hace 2 días. Después de que Godó declaró un asalto directo a la fortaleza del enemigo, el miembro del Comité de Compilación de Historia fijó inmediatamente la recopilación de información. Mientras que se estaba desarrollando, Godó y sus compañeros regresaron a Tokio y se prepararon para viajar al extranjero. Una vez que todo estuviera listo, abordaron un vuelo a altas horas de la noche el 30 de diciembre. Después de una noche de sueño en el avión, aterrizaron en Singapur por la mañana. Luego de tomar un vuelo de conexión a partir de ahí, llegaron hoy, en la mañana del 31 de diciembre, en esta ciudad de Kota Kinabalu. En compañía de Godó estaban las 4 chicas, Erika, Yuri, Liliana y Ena. El que organizó este viaje fue sorprendentemente la chica conocida como la Diablo Rosso. El Comité de Compilación de Historia simplemente es una organización que controla un solo país, Japón, sin puestos de sucursales o influencia en países extranjeros. Por lo tanto, esta vez se les reforzará de Estados Unidos, pero no de manera oficial, actuarán como patrocinadores del todo en el sitio. Sacudiendo el jugo de color verde claro mientras bebía, Erika explicó. Pero incluso para ti, la Cruz de Cobre Negra no tiene sucursales en todas partes, ¿verdad? No en todas partes, pero la Cruz de Cobre Negra pasó a tener personal permanente publicado aquí. Esto proporcionaba la credibilidad para que nosotros seamos introducidos a una persona local de influencia. Desde que el dios hereje les ha estado causando dificultades, están en gran medida deseando la llegada del rey demonio Kusanagi-go-dou. La llegada del rey demonio no se supone que sea así. La cara de Godó se contrajo en respuesta a lo que escuchó las cosas fraseadas de Erika. Por cierto, Erika-san, ¿qué clase de persona es esta persona de influencia? Tomando un sorbo de su té helado de leche, Yuri preguntó. Erika había seleccionado a Yuri como una de las personas que acompañaran a Godó en su visita a la persona del lugar de influencia. Debido a que probablemente se necesita el poder de Yuri, fue su explicación. He oído que este país no tiene ni una organización como Comité de Compilación Historia de Japón ni las asociaciones a gran escala como las de Europa. Pero entre los sociales populares están los que viven de la adivinación y la magia. De hecho, parece que lo es. Erika asintió y continuó. En esta parte del sudeste de Asia, no hay ningunas agencias de inteligencia o asociaciones de excepcional potencia e influencia. Pero ya ves, ¿no serían que un yakuza o mafia tuviera un poco de prestigio e influencia en un lugar como este? Yaku. Ahora que lo pienso, se siente como una descripción bastante buena de la familia de Jinwa.
Sí, la familia Lu de Hong Kong es un ejemplo clásico de funcionamiento del cartel en el sudeste de Asia y otros lugares. Una reunión de talento con orgullo competente, hechiceros e incluso los pobres, los utilizas para operar varias empresas legales e ilegales. El trío conversó estos asuntos mientras que bebían los refrescos para saciar su sed. Entonces salieron de la cafetería. Godot estaba vestido con una camisa de manga corta y pantalones de carga de cáñamo que no había usado desde hace bastante tiempo desde que se había enfriado el clima. Erika tenía una camisola y pantalones de color rojo y negro. Yuri, por su parte, llevaba un vestido de una sola pieza refrescante en blanco. Dejando Japón en pleno invierno, se hundieron en una tierra de calor del verano de una sola vez. Aunque fue un poco repentino, el calor se sentía bastante nostálgico después de meses de ausencia. De hecho, había una inesperada sensación de frescura y deleite. Por otra parte, Liliana y Ena habían salido de compras por esta expedición. De hecho, las calles de Kota Kinabalu no era su destino final. Esto no era más que un lugar en el camino. Godot y Yuri siguieron a Erika mientras que caminaba. En el camino, el cielo de pronto dio lugar a un aguacero de lluvia. Una lluvia traída por un chubasco. Como era de esperar de una zona tropical. Al parecer, las posibilidades de lluvias repentinas eran bastante altas durante la tarde. El trío buscó desesperadamente refugio en un patio de comidas. Después de comprar alimentos a gusto de una fila de vendedores de comida, uno podía sentarse y comer en una mesa vacía. Este tipo de patio de comidas al abrigo era bastante común en toda la ciudad de Kota Kinabalu. Realmente llueve muy fuertemente aquí. El repiqueteo de las gotas de lluvia golpeando la superficie de tejados y carreteras era bastante intenso. La ropa de Godot estaba completamente empapada. Sin embargo, este inconveniente inesperado fue realmente agradable, ya que ofrecía la experiencia de un clima y una cultura completamente diferente a la de Japón. Un sentido de lo concreto muy real. De todos modos, ya que el clima es tan cálido, la ropa se secará muy pronto. Llevando este tipo de estado de ánimo alegre, Godot se dirigió a sus dos compañeras solo para ser dejado sin habla. Erika y Yuri estaban vestidas con ropa de verano endeble. Debido a ser empapadas por la lluvia repentina, su ropa ahora se aferraba fuertemente a sus cuerpos. En consecuencia, las líneas de curvatura de sus cuerpos se volvieron en particular, para verse claras. Por otra parte, el vestido de una sola pieza de Yuri era blanco. Incluso su ropa interior empapada era visible debajo de su vestido, Godot-san. ¿Podrías por favor dejar de mirar así? Oh, qué raro acto de iniciativa. Esto se deriva de la sensación liberadora de viajar al extranjero. Como reacción a los comentarios de las chicas, Godot frenéticamente volvió a apartar la mirada. Mientras que Godot se orientó a dirigir su mirada en otro lugar hasta que la ropa de las muchachas se secara, el trío paseaba por el patio de comidas que proporcionó refugio de la lluvia. Al ver todo tipo de comida que se mostraba en los puestos de comida, Erika entrecerró los ojos. Justo lo que pensaba, los lugares de Asia como este son la mejor opción para una experiencia culinaria caótica. A pesar de que Japón es un país de comodidad, no ha estado a la altura de mis expectativas en el campo de la alimentación. Un manojo de absurdo total. Pero Godot podía comprender. Se dio cuenta de un solo golpe de vista. Este era de hecho el tipo de lugar del que Erika disfrutaría. El representante de la cocina malaya era el picante plato de arroz frito de nasi goreng, hecho con pollo yakitori que se asemejaba a la carne y una salsa preparada a partir de cacahuetes y leche de coco. Podrían considerarse los conceptos básicos. Luego estaba la hamburguesa de Malasia que contenía una hamburguesa envuelta en una tortilla. Este tipo de alimentos se podrían considerar la versión aplicada de la cocina malaya. La cocina china preparada por origen chino también agregó mucha variedad y color a las ofertas. También había tiendas de curry de la India, así como todo tipo de cadenas de comida rápida global, etc. Había tiendas de incluso mariscos, donde un pez recogido de un tanque era asado a la parrilla. Por otra parte, una variedad de frutas tropicales se vendían, tales como el rey de las frutas, el durian picante. Aparte de cerdo, que era notoriamente ausente en las zonas islámicas, esto era realmente el lugar para una experiencia culinaria caótica. Sería bueno buscar y tener un relleno de comida para mi gusto. No vamos a comer ahora ya que tenemos una cita más adelante. ¿Qué hay de esperar hasta la hora de la cena? De acuerdo. Dejando a Erika, Godot le dio a Yuri un vistazo para buscar su acuerdo. Para su gran sorpresa, la Yamato Nadeshiko estaba inesperadamente mirando a un puesto de comida con gran interés. Marilla. ¿Podría ser que tienes hambre? Ah, no. No, en absoluto. Tengo curiosidad. Yuri respondió con timidez mientras miraba hacia atrás. En el pasado, cuando viajé a Vietnam con mi familia, solo probamos los fideos de este tipo de tienda una vez. Pensando de nuevo, la comida era realmente muy deliciosa. Fufu, recuerdo que estábamos comiendo sobre la marcha. En ese caso, Yuri, puedes contar conmigo, Erika Blandelli. La dialo rubia hizo un guiño a la joven protegida que estaba sonriendo con calma. Antes, cuando estaba en Hong Kong, comía en los stands como estos todos los días. Realmente.
Si se me permite, entonces, voy a contar contigo. En efecto. Eso se ve bastante bien, sin duda. Godot comenzó a sonreír irónicamente en respuesta a Erika y el entusiasmo de Yuri, aparentemente compartiendo algún tipo de motivación extraña. A pesar de que eran chicas claramente bien educadas, no parecían especialmente molestas por la higiene de estos vendedores. Erika, por tu lado, nunca supe que Marilla tenía todo un lado de carácter fuerte por ella. Yo, ¿qué es lo que realmente parece de carácter fuerte para ti? Yuri murmuró mientras sonreía con una expresión ligeramente encantada. El comentario descuidado de Godot parecía haberle agradado a la digna Yamato Nadeshiko. Mientras que Godot estaba desconcertado por la razón, Erika se burló sarcásticamente. ¡Qué idiota eres, Godot! Llevarte bien con alguien como Godot seguramente requerirá que Yuri albergue una resuelta voluntad de hierro en algún lugar en lo más profundo de su corazón. Es algo que uno adquiere y desarrolla después de permanecer a tu lado por tanto tiempo. Ya veo. Recordando sus diversas instancias de conducta ingobernable, Godot expresó su comprensión mientras que Yuri sonrió irónicamente con una expresión de preocupación. Mientras que conversaban sobre una variedad de temas, la lluvia se había detenido antes de que se dieran cuenta. El cielo estaba despejado y soleado, una vez más. Debido a la lluvia de hace un momento, la temperatura del aire se había enfriado un poco, dando una sensación más fría y refrescante. Godot y Yuri continuaron siguiendo a Erika, quien se dirigía a un mercado determinado. De hecho, ya habían visitado este lugar una vez antes de tomar el descanso en el café al aire libre. En ese momento, era simplemente un claro vacío. Pero ahora, una hora después, tiendas de campaña se habían planteado por todo el lugar, pequeños comercios y puestos al aire libre se alinearon en filas lado a lado. Diversos artículos de todos los días, verduras, frutas y diversas mercancías se vendían. Sin embargo, la mayoría de los ojos de todos se fijaban en los mariscos. No había solo especies únicas que se vendían comúnmente en Tokio, como el jurel, la caballa española, barracuda, calamar, sino que también peces de colores únicos de los mares del sur como el fusilero de espalda amarilla. Echando un vistazo a estas tiendas, mientras hizo su camino, Erika finalmente se detuvo antes de una determinada tienda. Este era un vendedor que vendía artículos diversos de todos los días. En las profundidades de la tienda había una anciana menuda, vestida modestamente en una camisa blanca con una falda negra. Ella tenía los tonos de piel ligeramente bronceados de la etnia malaya. Solamente por sí misma, ella estaba sentada en una silla plegable. Con base en la apariencia, parecía como una amistosa abuelita. Sin embargo, ella era en realidad la persona de influencia que Erika había mencionado antes. Así que ella era la adivina y maga que actuaba como el líder de los carteristas, ladrones y piratas en la zona. Su Majestad, llega desde tierras lejanas, una cordial bienvenida a usted. La anciana influyente saludó a Godot utilizando un roto inglés. Luego juntó sus manos y se inclinó lentamente hacia Godot cuando le hacía respetos a una estatua de Buda. Parte 2. 2 días antes, en el Cabo Inubo, Amakasu estaba explicando acerca de la fortaleza de los animales divinos. Los mares del sur son una región del océano que contiene más de un centenar de islas de varios tamaños, las que se encuentran al oeste de Filipinas y al noroeste de Borneo. Estas islas se producen en todas las clases, con algún deshabitado, algunas de ellas con hoteles vacacionales construidas en ellas, mientras que algunas alojan las instalaciones militares de los distintos países de nuestro entorno. Amakasu suspiró mientras hablaba. Según se informa, en la isla deshabitada más grande de todas, misteriosas criaturas gigantes aparecieron repentinamente hace varios días. Sí, esas dos bestias divinas, la serpiente y el pájaro extraño que vinieron todo el camino a Japón anoche para causar una conmoción. Ya se ha confirmado que han regresado a la isla en el mar del sur de China después de su derrota a manos de Kusanagi-san. Realmente me recuerda a esas películas de monstruos de la era Soba. Esta isla es en donde los monstruos aparecieron en los mares del sudeste asiático. Aunque el tono del informe de Amakasu era frívolo, había poco de broma en el contenido. Por lo tanto, Godot y su grupo viajaron a Kota Kinabalu para hacer frente a la isla problemática. Usando esta ciudad como base de operaciones, investigaron por primera vez el estado de la isla. Y ahora, en un mercado de Kota Kinabalu, estaban atendiendo actualmente a un representante de la escena de la magia local. No podemos expresar nuestra más profunda gratitud lo suficientemente bien como para la visita expresa de Su Majestad. No lo mencione. Tengo la intención de investigar la situación de la isla para conseguir una idea clara en primer lugar. Godot comenzó a ponerse nervioso porque la anciana influyente se mantuvo inclinando repetidamente con las manos para mostrar su agradecimiento. En lugar de un rey, era más como ser tratado como un Buda. Esta era una diferencia de trato bastante grande en comparación con otras personas que Godot había encontrado involucradas en el campo. Voy a preparar los buques de inmediato. Pero nuestras disculpas máximas. Aunque la isla surgió hace 3 años, sabemos muy poco sobre ella. Cuando la anciana explicó de una manera pausada, Godot estaba desconcertado por la mención de 3 años.
Oh, fue en cierto día, hace 3 años, cuando esa isla había salido a la superficie en el mar en el momento en que nos dimos cuenta. Era un lugar que era el mar inicialmente vacío. Por lo tanto bruscamente apareció. La isla tiene montañas y bosques. Para que una isla también de aspecto normal surja de repente, los pescadores, los piratas y la marina estaban todos muy sorprendidos. Godot echó una mirada a su compañero. Erika asintió en respuesta. Al parecer, ya se sabía, pero se había guardado para sí misma por alguna razón. Y lo más extraño fue, una vez que alguien cayera en la isla, no podía salir. No podían salir. De acuerdo con nuestros miembros que han puesto un pie en la isla, es natural que se pierdan en medio del camino. Entonces, para un buen número de días, ellos estaban desorientados a lo largo de su camino a la playa. Solo los afortunados llegaron a la nave para volver de la isla. Godot recordó a alguien que conocía. ¿Por qué ese individuo estaba involucrado en esta episcopia? Miró a Erika de nuevo para encontrarla con una expresión como si quisiera decir algo. De hecho, este es el caso, era lo que parecía decir. Es una isla que no existía en este país antes. Por lo tanto, no hay marinero de la zona que se le acercara. Solo las personas como nosotros están al tanto de este conocimiento. Esta isla no se registró en ningún mapa o atlas marinos. Cuando Godot asintió, la anciana puso las manos juntas de nuevo y se arrodilló en el culto. Asterisco, para los que se leyeron la Odisea, isla donde no se podía salir y además una mujer, la cosa es muy simple, emoticono cara riendo Circe, asterisco, estaríamos muy agradecidos si su majestad podría ser tan amable de ir directo a la isla por una mirada. Por favor, contamos con usted. Abuelita, puede que pueda darle una mirada al objeto. Erika interrumpió. El objeto. Ah, sí, lo que derivó en una playa cercana hace 3 años, poco después de la aparición de la isla. Creo que debe estar relacionado con algún dios en particular. La anciana se puso de pie y comenzó a buscar una caja de madera detrás de ella. Ella tomó una piedra delgada en forma de barra, más o menos 1 metro de longitud, su circunferencia apenas era lo suficientemente pequeña para agarrarla con una mano. Su superficie irregular era negra azabache como la obsidiana. Godot podía sentir el poder mágico débil que emanaba de la piedra negra. Algún tipo de poder residía en eso al parecer. Tan pronto como vio en la piedra, Yuri se estremeció. ¿Has visto algo, Yuri? Este objeto podría ser un artefacto divino, así que por favor trate de evaluarlo. Tal vez esto podría ser una pista decisiva. Muy bien. Esta es a la pregunta de Erika, la Mímico habló solemnemente un oráculo. Usando el artefacto divino de la creación, la madre creó la tierra fuera del mar primordial, convocando el agua dulce, criando exuberante vegetación. Ya hemos visto un artículo similar antes. Yuri añadió deliberadamente la última frase, al parecer, la misma duda había pasado por su cabeza. Sí. La última vez, también había una misteriosa isla que había aparecido de repente en el mar. Todos los que entraban en la isla estaban desorientados por el poder mágico de un laberinto. Por otra parte, la isla se había creado usando el presunto artefacto divino fundador de nación que apareció en la forma de una pequeña herramienta. Godot asintió, Erika se cruzó de brazos, mientras que Yuri se veía preocupada. Sin duda, el trío debía de haber recordado la misma imagen. 2 horas más tarde, Godot y su grupo estaban en el mar. El océano tropical se tiñó de color naranja brillante por el resplandor del sol poniente. Un gran pescador del deporte iba a alta velocidad con agilidad a través del mar. Más exactamente, se debería llamar un crucero al atardecer. Este fue el barco preparado por la anciana en el mercado para el grupo de Godot. Equipada con duchas y aire acondicionado, la espaciosa cabina de la nave era como la sala de estar de una casa. Incluso había 2 habitaciones con cunas. Este era un barco de grandes dimensiones utilizados para la vida en el mar durante días para disfrutar de los placeres de la pesca. Las aguas de la misteriosa isla no se encontraban muy lejos de Kota Kinabalu. Se supone que ser alcanzado antes de la noche, significa que debe ser capaz de observar la situación de la isla de lejos antes de que terminara la luz del día. Sería ideal si el incidente de la deidad podría resolverse antes de que se ampliara en escala. Para este propósito, el trío convergió con Liliana y Yena procediendo a bordo de esta nave. Los marineros subordinados de la anciana estaban a cargo de la operación del buque. En la actualidad, Godot y sus amigas estaban celebrando una conferencia de estrategia en la cabina. Sentada, Liliana Crankar abrió el debate con una expresión sombría. Esto es simplemente especulación. A pesar de que existen razones para pensar así, creo que someter a una persona determinada a las alegaciones estaría sacando conclusiones. Sin embargo, todavía procederé con este pensamiento. Estaba vestida con ropa casual con una blusa de encaje azul y pantalón negro. Aún así, Liliana hablaba como un caballero en un tono riguroso. Creo que el príncipe negro de Inglaterra está relacionado con este incidente muy probablemente. La posesión de la autoridad del laberinto, Alexandre Gascoigne estuvo involucrada en el incidente del pasado de la alabarda inversa celestial y la isla flotante. Como era de esperar, Liliana estaba pensando de esa conmoción. Era natural.
todo el mundo pensaba lo mismo. Después de todo, incluso Ena exclamó con emoción a pesar de su personalidad optimista. Es decir que, ¿verdad? Como un sospechoso siendo cogido con las manos en la masa. Definitivamente sospechoso no importa qué. Godot expresó su acuerdo con la posibilidad y asintió. Además, Seisui Nena se había cambiado finalmente fuera su uniforme habitual después de salir de Japón. Estaba vestida actualmente en una parca de manga corta con pantalones de carga, un estilo común a los hombres en verano. Los suministros que Liliana y Ena habían comprado en el mercado durante el día se habían dejado actualmente en una esquina de la cabina. La caja de cartón se rellenó por completo del equipo, ropa y comida, etc. Habían tomado simplemente cualquier cosa que pensaría podría ser útil para explorar una isla deshabitada en los mares del sur. Piensa en ello, ese tipo utilizaría métodos más elaborados cuando causó la conmoción de la bahía de Tokio. También era muy claro sobre el uso de un artefacto divino como la alabarda inversa celestial, debido a que tenía una oportunidad de poner a prueba un plan similar como antes. Esto es muy posible. Godot dijo entre dientes y Erika se mostró de acuerdo. Esta era una conversación que fácilmente podría desviarse hacia la difamación con un solo paso en falso. El único que se abstuvo de participar fue Yuri, quien escuchó a todos con una expresión de preocupación. Pero tal vez ella estaba simplemente de forma natural educada. De vez en cuando decía, de hecho. Y asentía con la cabeza. Ella no mostraba ninguna intención de objetar. Así que en la actualidad, ¿dónde está ese tipo Gascoigne de todos modos? Desconocido como de costumbre. Pero antes, hubo informes de él en España. Cuando Godot preguntó, Erika respondió de inmediato, totalmente preparada como se esperaba. Bueno, no es que él vaya a responder con honestidad, incluso si le preguntamos directamente. Vamos a continuar investigando paso a paso. Mientras que charlaban, el barco llegó con éxito cerca de la isla problemática. Estaban a punto de llegar al destino, les informaron los marineros de la India. Godot y su grupo dejaron la discusión y salieron a la terraza, que ofrecía una amplia vista del mar del sur de China iluminado por el resplandor de la noche de la puesta del sol. Si este fuera un viaje de turismo, este escenario sin duda tendría bastante movimiento. Sin embargo, los 10 kilómetros de la extraña isla, por delante era la guarida donde las sospechosas bestias divinas residían. Por otra parte, cualquier persona que entrara arbitrariamente sería encarcelada por el poder del laberinto. Este era, literalmente, un mundo de los demonios. Sin duda no era una pequeña isla, dada su área visible sustancial. Elevaciones más bien altas en el centro de la isla se podían ver desde el mar a lo lejos. Una estimación aproximada colocaría a la altura comparable a las montañas ordinarias. La isla estaba cubierta de árboles, ofreciendo una vista de vegetación exuberante. El barco navegaba hacia adelante, aterrizando en la isla en una cala que se asemejaba a una entrada. Es más grande de lo que imaginaba. Murmurando para sí, Godot de repente se dio cuenta. Hablando de eso, ¿cuánto duran los laberintos de Gascoigne? Estando aquí desde hace ya 3 años, todavía puede sostenerse. Suponiendo que el príncipe Alec está ausente de la isla, los efectos mágicos deben comenzar a disiparse aproximadamente después de 3 o 4 meses. A partir de entonces, los efectos mágicos se debilitarán gradualmente por todo el laberinto. Esto se registra en los informes del Vitenagemot. Erika y Liliana respondieron muy bien informados. Entonces no es realmente ese tipo. Es difícil imaginar un tipo muy ocupado como él viniendo aquí con regularidad. Por el contrario, en el supuesto que fuera tan lejos, esto podría ser un lugar bastante importante. Por otra parte, algún tipo de hechizo o artefacto divino podría haber sido utilizado para extender la duración de los efectos de su autoridad. De la rapidez de los argumentos en contra, las fallas morales de la persona en cuestión estaban a la vista. Bueno, todo esto era debido a la naturaleza de su deplorable comportamiento habitual. En cualquier caso, el plan se fijó para comenzar la investigación y explorar la isla por la noche. Aunque Godot no tenía mucho que ayudar en este sentido, las chicas eran un caso separado por completo. La brujería de Liliana y la excepcional visión espíritu de Yuri eran especialmente seguras para producir resultados. Por lo tanto, todo el mundo empezó a hacer los preparativos en el buque. Sin duda ellos no podían permitirse el lujo de ser descuidados. Godot y Ena eran muy sensibles al peligro debido a sus agudos instintos bestiales. Erika y Liliana también eran de servicio en alerta total. Por otra parte, Yuri estuvo presente con sus sentidos espirituales incomparablemente más agudos. Sin embargo, a pesar de todo eso, nadie fue capaz de detectar la llegada inminente del ataque entrante. Una ráfaga asombrosa de viento repentinamente barrió la cubierta del barco. Completamente cogidos sin preparación, los marineros de la nave e incluso Erika y Liliana quedaron impresionados por el viento. Con una serie de ruidos que sonaban a salpicaduras del mar nocturno después de que el sol se había puesto, todos cayeron en el agua. El único no afectado fue Godot, que se quedó de pie solo en la cubierta. No era un viento natural. Lo más probable era un viento sobrenatural producido a través de la magia y poderes divinos, por lo tanto, el cuerpo de un campeón era inafectado. Godot,
Kusanagi Godou. Las voces de Erika y Liliana se escucharon desde el mar más allá de la nave. Sonidos de los gritos de la tripulación sugirieron que todos habían resultado ilesos. En su lugar, el lugar de peligro estaba en realidad en el lado de Godou en el barco. Al ver, en la gran cabina del pescador, un monstruo ave aterrizó casualmente en la parte superior del techo. Esta era la águila divina que habían encontrado unos pocos días antes. La repentina ráfaga de viento había sido suya. Godou no tardó en llegar a una conclusión. Esta águila divina era capaz de hacer un uso efectivo de algún tipo de habilidad de trampa de teletransportarse sin previo aviso. Lo más probable es que no. Sin duda, era la diosa del fuego haciendo un hechizo lanzado por la deidad no identificada. Parte 3. Desplegando sus alas con un intenso vigor, el águila divina se preparó para tomar vuelo. Su gran envergadura medía 15 metros. Se agitó las alas con fuerza. Con la cabina firmemente en sus garras, el resto de la nave adjunta estaba a su merced. Sin esfuerzo, como si el peso de la nave no tuviera ninguna carga, el águila divina flotó hacia arriba. En el momento en que se dio cuenta, Godou se encontró con él y todo el barco ya volando en el aire. La noche había descendido por completo. Un sinnúmero de estrellas brillaban en el dosel negro del cielo nocturno. Diferentes constelaciones eran visibles en comparación con Japón. Este cielo estrellado tropical era impresionante en su belleza. La media luna clara y brillante también brillaba con un brillo blanco. Estamos tan cerca de las nubes. Imperceptible, ya habían subido a una muy alta altitud. Godou frenéticamente corrió hasta el borde del barco y miró abajo. El mar era un largo camino hacia abajo. Aunque esto era comparable a la altura que Liliana le había llevado durante el incidente de Saturno, Godou por completo no sentía ningún sentido de ascenso rápido. El ave realmente era bastante hábil en el vuelo. Aunque Godou actualmente no tenía nada en él para asegurarlo por sí mismo, no había preocupación de caer fuera de la nave a caer desde el cielo. El águila divina volaba con gran estabilidad, al parecer, teniendo cuidado de mantener el nivel de la cubierta. Gracias a esto, Godou no perdió el equilibrio, incluso una vez. Godou contempló el águila divina deslizándose tranquilamente en sus alas desplegadas. Su majestad imponente como el rey de las aves podría ser sentido de la apariencia intrépida del águila divina, digna de ser llamada un ave sagrada. Actualmente se encontraba en la cubierta del barco. Godou levantó la vista para examinar el estado del águila divina que sostenía la cabina en sus garras. Aunque el águila divina estaba en una postura totalmente indefensa con su abdomen y garganta expuesta, no había que olvidar que volaba bastante estable. Se necesitaría un movimiento audaz. Bueno, si atacaba a pesar de la altura, lo peor que podría suceder sería derrumbarse juntos. Tal vez no había ninguna necesidad de tener cuidado. Su Majestad. Godou-san. Godou saltó por la sorpresa al oír voces bruscas llamándolo. Mirando hacia la puerta de la cabina que se abrió, se encontró con Yuri y Ena caminando a la cubierta. Ahora que lo pensaba, estas dos no fueron vistas cuando todo el mundo había caído en el mar, así que era porque estaban en realidad dentro de la nave. Las dos chicas corrieron hacia el lado de Godou. Vamos a convocar a Mano Murakumo para darle una buena rebanada, supongo que será mejor que soportar la situación por ahora. La misma idea debió haber cruzado la mente de Ena también. Murmuró y se encogió de hombros. Llevando a los 3 pasajeros, el barco fue transportado por el águila divina hacia el cielo por encima de la cala. Debido a la luz de la luna y una excelente visión nocturna, Godou fue capaz de discernir claramente la geografía de la isla a pesar de que era de noche. Un bosque de manglar crecía en la orilla del mar. También había selvas tropicales, que parecían como si los orangutanes podrían moverse en el interior. Además, el pico central de la montaña parecía de unos 7 u 8 metros de altura sobre el nivel del mar. El águila divina aparentemente fue volando hacia este pico como el destino. Godou hizo y frunció el ceño en respuesta al repentino cambio en la vegetación en la montaña. Curiosamente, se trataba de árboles de hoja caduca que crecían en tierras altas. La atmósfera de la selva tropical había desaparecido. Por supuesto, todavía estaban en los trópicos, pero era bastante frío y ventoso como resultado de la elevación. Sin embargo, las altitudes aquí no deberían ser suficientes para que la vegetación de la montaña creciera. Como era de esperar de una isla habitada por los dioses, puedo sentirlo. Hay una fuerte presencia divina en esta montaña sagrada. Debe ser todo un excelente santuario. Toda una intensa aura sagrada puede ser detectada desde el pico. Tal vez la diosa podría estar allí. Ena, la especialista de montañas sagradas, informó. Yuri también dio aviso a través de sus sentidos afilados como de costumbre. Godou volvió su mirada hacia abajo. Era ese lugar más o menos a 70 u 80 metros de la ladera de la montaña. Por mucho que quería esperar hasta que estuvieran más cerca de la tierra antes de actuar, si se retrasaba durante tanto tiempo podría ser demasiado tarde. ¿Qué debería hacer? Del mismo modo que Godou agonizó sobre la decisión, las dos Himemikos asintieron la una a la otra. Godou-san. Por favor, vamos a manejar esto. No se preocupe, Ena pensará en una manera de lidiar con las cosas. Ama no Murakumo, por favor.
Sus palabras provocaron que Godot tomara su decisión. Asintiendo con la cabeza, relajó el brazo derecho. Inmediatamente, la espada divina, Ama no Murakumo no Tsurugi, de repente se manifestó en la mano de Ena. Con una cuchilla de 3 pies y 3 pulgadas, tenía la estructura de una espada japonesa curvada. La hoja era negra azabache en su color. Oh hoja divina Ama no Murakumo, concédeme el arco y las flechas de honor. Usando las palabras hechizo para invocar el espíritu de la espada divina por la posesión divina, Ena pateó con fuerza contra la cubierta. A continuación, saltando como un mono, dio a luz un corte diagonal de sobrebrazo sin piedad al abdomen del águila divina que había estado manteniendo la seguridad de este viaje en el aire. ¡Guau! El águila divina graznó en voz alta en dolor. Ena saltó de nuevo en este momento, apuñalando la espada divina en la garra derecha del ave. En consecuencia, el águila divina aflojó el agarre de su garra derecha desde la cabina de la nave. ¡Choque! Vino el impacto. Desequilibrada en el aire, la nave también fue perdiendo altura considerable y se acercó rápidamente a la ladera de la montaña. Incluso un águila divina fue incapaz de soportarlo, y finalmente aflojó su garra izquierda desde el barco también. Por lo tanto, el gran barco que transportaba a Godot y las chicas comenzó una caída libre hacia el suelo. El bosque de la montaña abajo estaba floreciendo con bastantes árboles. Estos podrían actuar como un amortiguador, en cierta medida, pero sería ingenuo esperar ninguna lesión de un aterrizaje de emergencia como este. El destino que le esperaba al trío iba a ser diferente de un incidente de accidente de avión. Sin embargo, Ameno Torifune, le pido al dios de la nave de madera de alcanfor, robusta como la piedra, veloz como aves acuáticas. Concédenos el cumplimiento del paso seguro. Las dos Himemikos cantaron palabras hechizo juntas. El descenso de la nave de repente se desaceleró rápidamente. Como una pluma que caía, el barco flotó suavemente hacia abajo desde el cielo, deslizándose suavemente por la ladera de la montaña y en el bosque de hojas caducas. Aunque se redujo la velocidad de descenso, el impacto fue aún bastante sustancial. El trío se cayó adelante en la cubierta. La nave continuó su caída a lo largo con su impulso, sin mostrar signos aparentes de disminuir. Crash, clank, crunch, crunch. Ruidos aterradores sonaron varias veces. Varias partes de la nave fueron golpeadas. Entonces la nave de lado finalmente se detuvo. Godot y las dos Himemikos respiraron un largo suspiro de alivio. Al menos el trío estaban sanos y salvos. Entre los tres, Kusanagi Godot era el más fuerte y también llevó a cabo la función de dirección. De pie al instante por un sentido de la responsabilidad, Godot alzó la vista hacia el cielo. ¡Suaak! El águila divina dejó escapar un grito agudo y voló hacia alguna parte. ¿Fue debido al dolor de la herida infligida por Ena o había recibido órdenes de regresar donde su dueña la diosa? En cualquier caso, la actual crisis parecía haber pasado. Sin embargo, todavía no era el tiempo para relajarse por completo. Yuri se veía preocupada, mientras que Ena visualizaba la tensión nerviosa mientras que las dos chicas se acercaron a Godot. Actualmente se encontraban en esta isla del mundo de los demonios. Incluso si una investigación a fondo se llevara a cabo antes de que entraran, sucesos inesperados serían obligados a aparecer. Sin duda, esto era solo el comienzo de una situación verdaderamente problemática. El trío de Godot no era tan tonto como para moverse en la oscuridad de la noche. Tenían la intención de pasar la noche por el barco pescador destrozado y esperar hasta mañana antes de comenzar las operaciones. Este era el curso de acción más prudente a la luz de la situación actual. Godot, Yuri y Ena acordaron por unanimidad. Afortunadamente, estaban bien preparados con alimentos, agua mineral y otras bebidas. También prepararon diversos equipos para explorar la isla. Usar linternas. Para la iluminación no era demasiado inconveniente. El trío comenzó un fuego usando un encendedor e hirvieron un poco de agua. Una cena simple y conveniente consistía en galletas, café instantáneo y fideos de taza de Malasia. Ahora que lo pienso, Erika es la única que conozco que nunca come fideos instantáneos. ¿Y tú, Marilla? Durante el incidente Kisaragi, Godot había compartido una cena con Ena similar a la de esta noche, la que consistía en alimentos instantáneos y portátil. Entonces, ¿qué pasa con Yuri, la dama de clase alta por excelencia? Era una pregunta planteada por curiosidad. Creo que he comido antes. Aunque mi madre odia ese tipo de comida, solía comer en secreto con Ena-san en ocasiones. Fufu. Bueno, mientras más gente nos prohíban comerla, más deseamos probarla. Yuri sonrió con una ligera travesura mientras que Ena sonrió como una compañera cómplice. Godot estaba contento de saber que ya eran amigas cercanas desde hace mucho tiempo. Viendo las posturas de las dos chicas, llevando los tallarines de taza, utilizando los palillos de madera para recoger los fideos con elegancia, Godot sintió que su excelente educación era clara de ver. Por otra parte, debido al aire de la montaña extremadamente frío, comer comida caliente se sentía especialmente delicioso. En lugar de un descenso de la temperatura debido a la caída de la noche, se sentía más afín a un cambio repentino de la temporada de verano a invierno. Godot llevaba un abrigo de manga larga.
Yuri y Ena también estaban vestidas con ropa deportiva de manga larga incluyendo chándales y rompevientos. Estas prendas habían sido compradas de vuelta en la ciudad de Kota Kinabalu. Contar con la posibilidad de entrar en las montañas o selvas tropicales, el grupo había preparado la ropa de manga larga por si acaso. Si tan solo pudiéramos encontrar una manera de hacer contacto con el exterior. Godot dijo entre dientes mientras miraba hacia el vasto cielo estrellado. Yuri y Ena habían probado varios hechizos diferentes ahora en un intento de ponerse en contacto con Erika y Liliana. Sin embargo, ninguno de los hechizos podría llegar más allá del exterior de la isla. Las habilidades de natación de Liliana San deben ser excelentes como bruja por lo que no debería haber ningún peligro, incluso si se caía en el agua. Pero es un poco preocupante que no podamos confirmar si están a salvo. Incluso mi percepción psíquica no está funcionando. Ena comentó y Yuri informó el resultado de sus intentos. Tendiendo la mano de esta montaña con detección psíquica para explorarla, me encontré con una obstrucción masiva a lo largo del camino. Se me impide llegar a cualquier lugar más allá. El uso de la magia para las comunicaciones o la exploración no parecía funcionar. Cuando llegó tarde por la noche, el trío entró en el barco y durmieron en la cabina. Para facilitar la acción colectiva en caso de emergencia, se quedaron juntos en un solo lugar. Entonces decidieron hacer turnos para mantener la guardia. Después de todo, ya existía el precedente del águila divina que aparecía instantáneamente sin previo aviso. Con el trío en estado de alerta, tal vez podrían evitar ser cogidos desprevenidos de nuevo. Era mejor no ser descuidado. Turnándose en el orden de Yuri, entonces, Godot y Ena, una persona vigilaba mientras los otros dos se cubrían con mantas y se dormían. El resto de la noche transcurrió tranquilamente en la isla en el mundo de los demonios y llegó a la mañana siguiente. Con el cuidado de alojamiento a través de la comida cruda y simple de nuevo, el trío comenzó a refrescarse y prepararse. Si esto hubiera sido un simple accidente, esperar pacientemente al rescate sería una opción. Pero ya que su propósito aquí era recopilar información sobre este monte y las islas, no había más remedio que empezar a actuar en su plan. Después de pasar algún tiempo para elegir los elementos necesarios para llevar junto con ellos, se los metió en sus mochilas. En el camino, Godot de repente recordó algo y preguntó: ¿no podemos transportar este material sin esfuerzo con el hechizo que Erika y Liliana utilizan para convocar sus espadas? Ese tipo de hechizo solo funciona en objetos de tamaño y peso de una espada, por lo que no ayuda en una situación como esta. La última vez en Nikko, también probamos hechizos para cambiar nuestro equipaje, pero al igual que la magia de investigación, no funcionó bien. Al final, lo único que pudieron determinar fue que la situación dejaba poco espacio para el optimismo. En cualquier caso, una vez que los preparativos estuvieran completos, el trío comenzó a caminar. Oh sí, ahora que lo pienso, es 1 de enero de hoy. De hecho, yo estoy un poco preocupada, ¿el trabajo de Ikari en el santuario Nanao va bien? A pesar de que es bastante fiable en general, como una Miko ella sigue siendo una aprendiz. Como se suele decir, el día de Año Nuevo es el momento de planificar el año entrante. No puedo creer que me hubiera encontrado con este tipo de conmoción en la actualidad. Godot continuó avanzando mientras confirmó la fecha de hoy. Como la que practicaba el senderismo, Ena tomó la delantera con Yuri siguiéndole y Godot sosteniendo la parte trasera. Bajo la iluminación brillante de la luz del día, examinaron los árboles de los alrededores. Un bosque de hoja caduca. La luz del sol entraba entre las hojas para producir patrones de dispersión de radiación, la combinación con el viento que soplaba para crear un deslumbrante mundo de brillantez de oro. La brisa que sopla entre los árboles era realmente fresca y refrescante. Era como tomar un paseo de otoño en un bosque europeo. Pero no se trata de una zona tropical ubicada cerca del Ecuador. Se está haciendo difícil distinguir las estaciones ahora. Esta es una clara evidencia de que esto no es una isla ordinaria. Confirmando la naturaleza sospechosa de la isla, mientras caminaban por el bosque, Yuri de repente dijo, en voz baja: ¿este era un signo de la visión espíritu? Esto llevó a Godot para tener lista su postura, pero muy pronto se dio cuenta de la razón. El paisaje circundante estaba transformándose imperceptiblemente. Un bosque sin ningún tipo de caminos. Mientras empujaba a un lado la vegetación, habían caminado ásperamente 30 minutos por el mismo bosque. Se suponía que esa claramente sería la situación. Pero sin que se dieran cuenta, las posiciones, formas y disposiciones de los árboles de los alrededores habían cambiado mucho. Desconcertado, Godot preguntó si estaban perdidos. La dirección del sol parece diferente de hace un momento. Ena frunció el ceño y miró hacia el cielo. Un bosque de hoja caduca. La luz del sol entraba entre las hojas para producir patrones de dispersión de radiación, la combinación con el viento que soplaba para crear un mundo resplandeciente de brillo de oro. Esto ya no era el caso. En comparación con antes, las hojas y las ramas de los árboles crecieron más densamente, haciendo que las condiciones fueran bastante tenues a pesar de las horas de luz. Ya no era una impresión fresca y refrescante. Parece que hemos entrado en un lugar totalmente diferente. Después de murmurar, Yuri pronto comenzó a buscar su mochila. Ella sacó una brújula.
En lugar de apuntar al norte, la aguja giró lentamente, como si estuviera indecisa sobre qué dirección se encontraba al norte. Uno de esos llamados bosques de Vagare. No solo el bosque, sino que toda la isla también emite la misma sensación, Su Majestad. Las predicciones de Ena estaban completamente en el blanco. Después de caminar durante 10 minutos y pico, su ubicación cambió sin su conocimiento. De bosque en bosque profundo. Desde lo más profundo del bosque hasta el borde de los acantilados verticales. Desde los acantilados a un valle. Entonces, desde el fondo de un valle a un rincón del bosque. Esta vez, vimos todo un paisaje del lugar. Después de caminar durante 2 horas más o menos, Godot dijo entre dientes. Avanzando a través del bosque, ahora al azar habían llegado a una pequeña cascada. El agua clara fresca fluía abajo de la cascada, la puesta en común en una corriente que fluía. Debido a ir todo el pie sin parar, Yuri con su baja resistencia estaba agotada. Pensando en eso, Godot decidió dejarla descansar aquí por un tiempo. Cuando volvió su mirada, se encontró con Ena haciendo un gesto hacia él con los ojos. El experto en senderismo estaba pensando lo mismo. Godot asintió. Vamos a tener un descanso aquí. Se da la circunstancia de que también hay agua cerca. Después de que Godot anunció, Ena se acercó a la corriente. Al llevar su cara cerca de la superficie del agua, olió su olor. Entonces, después de que ella metió un dedo en el agua y lo lamió con su lengua, la Mímico de la espada declaró, sí, esta agua es potable. No sabía que podías hacer eso también. Godot rió irónicamente, pero de hecho fue una noticia edificante. Con un largo viaje por delante, no se sabía cuánto tiempo duraría su agua. Una recarga se necesitaba. Mientras tanto, Ena tomó una taza de aluminio a partir de su mochila, llenándola con agua y se la llevó a Yuri. La marcha hasta ahora parecía que era simplemente un paseo casual para la Mímico. Sus pasos se mantuvieron rápidos y ágiles. Gracias. Agradeciéndole a Ena, Yuri tragó el agua y sonrió. Esta era una sonrisa un poco forzada que se podría hacer para disminuir las preocupaciones de los demás. Del mismo modo que Godot esperaba, descansar aquí fue una decisión correcta. No importaba que, girar alrededor por igual como esto no está haciendo progresos. Godot dijo entre dientes y alcanzó su mano en la corriente. La frialdad refrescante del agua se sentía más cómoda. Su situación actual no era diferente de estar frustrado en todos los frentes. Aunque luchar contra los dioses se había convertido en una actividad cotidiana para Godot, una situación desesperada de este tipo era algo nuevo. Al ver a Godot con la mirada perdida en la cascada, Yuri se inclinó hacia adelante. Miró en la dirección hacia donde la corriente fluía. Ena le preguntó a su compañera Mímico, ¿has visto algo, Yuri? Si está bien, nos dirías. Sí. Siento como que la ruta de acceso para escapar de nuestra situación debe recaer en la dirección por delante. Hablando de eso, las personas que escaparon de la isla fueron los que volvieron por el mar. La dirección en la que fluye la corriente es hacia el océano, esto tiene sentido en cierto modo. Después de que Godot asintió, Yuri de repente se estremeció. Un aura blanca se levantó desde su cuerpo. Esta era el aura de detección psíquica. Siguiendo la dirección del flujo de la corriente, el aura avanzó, haciendo su camino hacia adelante, sin parar hacia adelante. Yuri asintió enfáticamente. De hecho es así. Si aplico mis capacidades de detección aguas abajo, debería ser capaz de usar mi poder. Su informe sorprendió enormemente a Godot. Ena inmediatamente gritó. Bien hecho, Yuri. ¿Qué sentido ahora? Sí, este río confluye con los ríos más grandes y sigue fluyendo abajo de la montaña, por último se vierte en el mar. Después de entrar en el océano, puedo usar mis poderes libremente sin restricciones. Yuri cerró los ojos y se concentró mientras explicaba. El mar y agua de los ríos aparentemente era la clave para romper a través de este mundo de los demonios. Godot asintió y recordó. La amante de la isla se había llamado a sí misma la diosa del fuego. La debilidad del fuego estaba en el agua. Tal vez esto podría estar relacionado. Erika-san y Liliana-san están allá. Están viajando en un barco en el mar. Yuri llamó alegremente. Esta importante noticia interrumpió los pensamientos de Godot. Parte 4. Godot descubrió que Erika y Liliana estaban llegando en un barco con motor. Era un barco de pescadores para solo pescar. Parecía que habían detenido el motor y en la actualidad estaba a la deriva en el mar cerca de la isla. De hecho, Yuri estaba usando sensores psíquicos para enviar ondas de pensamiento para conversar con ellos. De esta manera, los poderes de percepción de Yuri establecieron las comunicaciones entre este rincón en el mundo de los demonios y el barco en el mar. Manteniendo los ojos cerrados aún, Yuri extendió sus delgadas y delicadas manos en la corriente. Esta proyectó imágenes de Erika y Liliana sobre la superficie del agua que fluía. Estas se decían que eran las imágenes capturadas por los poderes de percepción visual psíquicos de la Mímico. Las dos chicas de raza blanca, una rubia y una de pelo plateado estaban vestidas con camisetas y chaquetas ligeras. Bajo la luz del sol deslumbrante de los mares del sur, estaban rodeadas por el agua de mar clara azul. Una escena del océano, completamente diferente de la situación de Godot en la montaña, se proyectó sobre la superficie de la corriente. Después de caer en el mar,
recogimos a toda la tripulación que estaba nadando en el agua y volamos de vuelta a Kota Kinabalu usando la magia de vuelo de Liliana. Todo el mundo está sano y salvo. Erika contó lo que había ocurrido después de que el águila divina apareció. Al parecer, no se habían encontrado con ningún peligro. Esta mañana, nos llevó un buque de pesca más grande de nuevo al mar y volvimos a la proximidad de la isla. Sin embargo, la tripulación tuvo miedo de acercarse a la isla. Tuvimos a la nave esperando a una cierta distancia en modo de espera como buque madre. Erika y yo pedimos prestado un barco y llegamos aquí. Actualmente estamos investigando la isla de diversas maneras. Liliana entró en la conversación para informar sobre la situación. Como nota al margen, ninguna de ellas poseía un permiso de navegación. Sin embargo, Erika había pedido prestado el barco utilizando la razón, tal vez voy a manejarlo. ¿No se supone que es fácil? A pesar de que era a motor, un barco era simplemente otro medio de transporte, después de todo. El aprendizaje mediante la emulación de los demás era bastante fácil. Erika parecía ser bastante competente. Bueno, ya que Liliana estaba presente y era capaz de usar la magia de vuelo, produjo presumiblemente pocas posibilidades de estar en peligro. Estaba pensando en que todo el mundo sin duda debía estar vivo. Y resultó tal como predije. Haciendo caso omiso del asunto de mi supervivencia, ¿no muestras un poco de preocupación para Marilla y Seisuin, sabes? Consciente de su propia capacidad de sobrevivir ridícula, Godou se quejó en nombre de sus dos compañeras. Erika respondió, dejando eso de lado. Y empezó a preguntar acerca de la situación en la isla. Godou explicó de forma concisa. Entonces Liliana habló. Esto sucedió anoche. Después de regresar a la ciudad de Kota Kinabalu, tratamos de entrevistar a un hombre que había sobrevivido y regresar de la isla en el pasado por suerte. Durante el tiempo de la noche anterior hasta ahora, las dos caballeros al parecer habían estado al máximo en cada momento. En verdad astutas. Cuando Godou escuchó con admiración, Erika continuó. Esto es lo que dijo. Después de dar vueltas en círculos en la isla, se desanimó. Al final, tomó un bote inflable que tenía y remó desesperadamente aguas abajo. A pesar de que ya se había resignado a la muerte, de alguna manera fue capaz de volver al mar. Canotaje. Este era el deporte de navegar rápido en agua blanca. Intentar este tipo de actividad en esta isla era sin duda bastante peligroso. Godou estaba profundamente impresionado. Escapar ileso al mar. Al parecer, fue gracias a su pasatiempo favorito de kayak competitivo. En cualquier caso, parece que tendremos que seguir la guía del agua. Si esta diosa controla las llamas, entonces el agua es precisamente la sustancia para sellar su poder. Godou asintió en acuerdo con el consejo de Erika y Liliana. Ya he confirmado, la magia de vuelo solo puede llegar tan lejos como la playa en la isla. Si es posible, hagan su camino hasta allí, entonces debemos ser capaces de reunirnos al instante con ustedes tres. Reunir a todos juntos es nuestra primera prioridad. Si es posible, sería mejor evitar el combate. Lo anterior fue el contenido de la discusión que Godou tuvo con las dos caballeros de lejos. Al terminar la breve conversación, las imágenes de la corriente también desaparecieron. Después de haber centrado su atención todo este tiempo, Yuri abrió los ojos, se volvió hacia Ena, quien había actuado como un agente escuchando en todas partes, y asintió. Fue un comienzo nuevo. Bajar por el río se decía que era un tabú en situaciones de supervivencia al aire libre. Los ríos y arroyos que fluían en terreno montañoso eran particularmente propensos a las inundaciones repentinas. Por la lluvia, el volumen de agua podría aumentar al instante, barriendo a todo el mundo en el río. Debido a la flojedad de la tierra, también existía la posibilidad de caer accidentalmente en el río. Por otra parte, a pesar de estar en el interior de un reino demoníaco sospechoso, esta era una zona tropical después de todo. Uno no podía dejar de preocuparse por la repentina llegada del fuerte viento y tormentas de lluvia pesadas localizadas. La región de Borneo se encontraba actualmente en la temporada del monzón y repentinas lluvias con frecuencia se producían durante el tiempo desde la tarde hasta la noche. Sin embargo, Godou y Yuri estaban actualmente acompañados por su compañera Ena, la hija de la naturaleza. Confiando en la chica que era capaz de detectar la lluvia entrante por el olor, no cometerían intencionalmente el acto tabú con plena conciencia. Como si fuera prueba de la exactitud del poder espíritu de la Imemiko, avanzando a lo largo del vapor que fluía, los llevaron a un lugar desconocido. El grupo estaba caminando en la grava fina a lo largo del lado de la corriente. Piedras de diversos tamaños fueron esparcidas por todo el suelo. De vez en cuando, tenían que abrirse camino a través de grandes cantos rodados o el paso a la corriente, sumergiéndose hasta la rodilla de nivel para poder avanzar. Ante esta situación, los diferentes niveles de resistencia física de los miembros del grupo habían sido llevados a plena vista. Ena era como un pez en el agua, con movimientos tan ágiles como un mono, manteniéndose en movimiento hacia adelante. Por sí misma, ella probablemente podría atravesar un terreno tan difícil sin esfuerzo. Pero por supuesto, ella no iba a hacer eso. Ella estaba preocupada principalmente de ayudar a su amiga de la infancia que carecía de la resistencia física.
Yuri jadeaba pesadamente mientras subía las rocas mientras Ena la respaldó. Al caminar rápido, el trío tenía la cintura atada junta por la cuerda para evitar que se deslizara y Yuri fuera arrastrada. Ena abrió el camino. Oh, lo siento de verdad por ser un obstáculo como tal a todos. Yuri se disculpó con abatimiento, mientras hizo su camino trabajosamente. Naturalmente, nadie pensó eso aparte de ella. No importa que, Yuri era la verdadera guía del grupo, la brújula indispensable. De hecho, hubo momentos en que las orillas del río eran acantilados verticales. Incapaz de seguir la orilla del río, se vieron obligados a tomar un desvío, dejando el río y avanzando al escuchar los sonidos del agua. Sin embargo, debido a los efectos del laberinto, de alguna manera se perdieron en el bosque. Del mismo modo que Godot entró en pánico, pensó que estaban en una mala situación. Por favor, vayan de esa manera. Siguiendo la dirección indicada por Yuri resueltamente con su dedo, fueron capaces de volver a la corriente. Por Yuri, Godot se detendría a escapadas rápidas de vez en cuando. Teniendo en cuenta su resistencia física, este nivel de esfuerzo no era del todo un problema. También tenía experiencia al aire libre desde antes. De esta manera, emprendieron un viaje de aproximadamente 3 horas. Echando un vistazo a su reloj, Godot encontró el tiempo para estar acercándose a las 2. Godot consideró que la resistencia de Yuri estaba casi en sus límites. Sus ojos cerraban en un sueño, sus pasos eran débiles e inestables. Cada vez que alguien le hablaba, ella se sorprendía antes de intentar responder. Al verla obligándose a sonreír era desgarrador. Vamos a descansar por aquí durante 1 hora o 2. A pesar de que habían estado tomando descansos de vez en cuando, parecía que era hora de un periodo de descanso más largo. Después de que Godot hizo su anuncio, Yuri mostró inmediatamente una expresión de alivio. He entendido. Entonces voy a sentarme un poco más allá. Yuri caminaba con paso inseguro a la sombra de algunos árboles. Pero ella se cayó a lo largo del camino. Godot y Ena corrieron inmediatamente a ayudarla a levantarse y la apoyaron contra un árbol. Lo más probable que se había derrumbado del agotamiento. Apoyada en el tronco de un árbol, Yuri se durmió con ruidos respiratorios audibles. Haciendo que sufren gran parte de esta dificultad debido a mí, lo siento mucho. Oh, bueno, Yuri está sufriendo dificultades en aras de cumplir con las expectativas de su majestad. Mientras que Godot se disculpó mientras que observaba el rostro durmiente pacífico de la joven protegida, Ena comentó con una sonrisa. Este tipo de respuesta por parte de la hija mayor de la familia Seisuin reveló un vistazo de su verdadera naturaleza. Por encima de ser una chica moderna de la escuela secundaria, era Ue ante todo una Yamato nadésico de alta cuna que provenía de una familia de prestigio impregnada de tradiciones guerreras. Pero parece que va a tomar por lo menos 3 días llegar al mar si nos seguimos moviendo a este ritmo. Ena y su majestad solo pueden hacerlo, pero Yuri probablemente no pueda aguantar hasta el final. Tienes razón. Supongo que realmente tenemos que probar ese método. Godot paseaba mientras contemplaba la idea. Luego volvió a mirar la corriente que cumplía el papel de una directriz. En términos de consumo de calorías, la idea era muy superior a marchar sobre la Tierra. Sin embargo, los peligros implicados eran probablemente 20 veces mayor o más. Además, ellos no tenían el equipo necesario. Su majestad es tan sorprendente. Y pensar que ya tiene una idea. ¿Qué es? Sí, ¿no que Erika y Liliana ya lo mencionaron? Hubo alguien que usó un bote para salir al mar. Pero si los aficionados como nosotros sin experiencia lo probamos, definitivamente vamos a volcar en el camino. Además, sin un bote inflable o remos, no podemos siquiera intentar el desafío. Además, si se trata de construir un barco de madera requeriría habilidades y herramientas sustanciales. Precisamente debido a estas razones, Godot había abandonado esta idea que tenía 0 posibilidades de realización. Sin embargo, Ena comenzó a reflexionar en serio después de escucharlo. ¿Seisuin? Esto realmente no va a funcionar. No hay necesidad de pensarlo tan en serio. No, aunque hay muchos problemas en los detalles. No es imposible. En tanto que Ena y Yuri hagan la mayoría de nuestros hechizos, todavía debería funcionar. ¿Qué? Godot se sorprendió grandemente por esta respuesta imprevista. En lugar de conseguir ser arrinconado sin ninguna opción, debido a la preocupación de riesgo, es mejor que comprometerse a un intento. Pero como era de esperar de su majestad, Ena no podría haber pensado posiblemente hasta una idea de esa manera. La Himénico de la espada comentó alegremente con una sonrisa de alabanza. Lo siento, totalmente no entiendo qué parte de mi idea es digna de tu alabanza. No, no, Ena siempre muestra admiración por cualquiera que pudiera llegar a ideas aún más ridículas. Además, su majestad es una persona que no solo tiene ideas, sino que también las lleva a cabo. Ahora que lo pones de esta manera, no me siento como que estoy siendo alabado. Con un sentimiento sutil, Godot dejó su mochila y comenzó a hurgar en su equipaje. Yuri probablemente querría tener algunos aperitivos una vez que se despertara. Godot preparó su equipo para eso. Por otro lado, Ena hizo una expresión infantil como si fuera a participar en la travesura. Tomando un cuchillo,
Poco a poco cortaban las ramas de los árboles que crecían en la orilla del río. Entonces, recopilando las ramas caídas, tomaron diversas herramientas desde su mochila. Ena tarareaba mientras se absorbió a sí misma en la tarea desconocida. Preparaciones para la cocina al aire libre, que no era mucho que hablar. Godot esperó tranquilamente a que Yuri despertara y que Ena terminara su tarea. 40 minutos pasaron. Con gran satisfacción, Ena colocó el objeto acabado en el bolsillo. Un poco tiempo después de eso, Yuri se despertó y comenzó a estudiar el entorno de la ribera con una mirada soñolienta. Godot se preparó. Ena sacó una botella de agua natural en el que se habían escrito palabras maravillosamente delicioso. El agua se vertió en una olla de acero inoxidable que llevaban. Entonces Godot sacó una estufa de gas de tamaño pequeña para hervir. Una vez que el agua hirvió en la olla, parte de ella se vertió en 3 tazas de aluminio. Entonces, añadieron café instantáneo y azúcar a partir de bolsitas en forma de barra y se revolvieron. La porción de azúcar fue especialmente generosa. Después de eso, Godot añadió fideos instantáneos envasados de bolsa en el agua hirviendo en la olla. A la espera de que los fideos se cocinaran, Godot llamó a Yuri y Ena. Fufu. Esto es tan dulce y muy sabroso. Escaldada ligeramente por la temperatura del borde de la taza de aluminio, Yuri estaba bebiendo su café de una manera propia. Ella sonrió radiantemente. En realidad, la gente encontraría azúcar especialmente sabrosa después de agotarse a sí mismos en un largo paseo. Esto se debía al deseo del cuerpo para la reposición de la energía. Dime, Seisuin, ¿qué estabas haciendo justo ahora? Algo que hice por si acaso. Voy a explicarlo más adelante. Al ver a Ena ocupada comiendo sus fideos, Godot decidió llevar el asunto más adelante. Era bastante hambre también. Godot devoró los fideos junto con el caldo salado. Por otra parte, Yuri estaba comiendo con gracia sus fideos con una expresión satisfecha. Nutridos, el trío se aclaró de manera eficiente. Godot todavía no tenía ninguna intención de establecerse inmediatamente. A pesar de que tenían que darse prisa en su camino, poner el carro delante del caballo haría que Yuri se colapsará de nuevo. Vamos a descansar un poco más de tiempo, Godot pensó para sí mismo. No creo que deba explicar ese dicho más que conocido. Sin embargo, antes de que pudiera dar voz a sus pensamientos, de repente se dio cuenta del enfoque de una situación que dictó su sentencia discutible. Se escuchó un gran ruido. Era el tipo de ruido producido a partir de la caída de árboles sobre la izquierda y la derecha, pisoteado por el acercamiento de algún tipo de entidad gigantesca. Ena se levantó y concentró su concentración, dirigiendo su mirada enfocada hacia el ruido. Sorprendida, Yuri también hizo lo mismo que su compañera Miko. Entonces la figura entró en el campo visual de Godot. Un gigante, más o menos de 14 o 15 metros de altura. Todo musculoso. Puesto que todo lo que llevaba era un taparrabos, sus músculos eran extraordinariamente desarrollados a la vista. Y era de un solo ojo. En lugar de 2 globos oculares, solo poseía uno. Un gigante de un solo ojo. Según la mitología griega, esto sería un cíclope. Apareciendo ante el grupo de Godot había un nuevo peón de la diosa. Polifemo, estoy seguro XD. Parte 5. El cíclope miró al trío de Godot desde arriba, haciendo un resoplido violento. Parecía muy excitado. No sería ninguna sorpresa si de repente atacara. En respuesta a la mirada de consentimiento en busca de Ena, Godot le pasó la ama no Murakumo no Tsurugi. A continuación, la hoja divina negra azabache de repente se manifestó en la mano de la Hime Miko de la espada en un despliegue de fuerzas de acero. Como Ena se preparó para acercarse y atacar al cíclope de un solo golpe, Godot le hizo un gesto para retirarse. No había mucho punto en escaramuzas aquí en contra de un enemigo de clase bestia divina. El cerebro estaba en otra parte. Godot miraba hacia el cielo expansivo detrás del cíclope. En cualquier caso, debes estar viendo esto. Deja de enviar a estos subordinados y desciende por ti misma. Godot llamó a la diosa que debía estar en algún lugar detrás de la espalda de su subordinado. La respuesta llegó al instante. Una deslumbrante luz descendió del cielo, brillando tanto como la luz del sol que se reflejaba en la superficie del agua e innumerables luces se reunieron. Este brillo deslumbrante se arremolinó en un vórtice asemejado a una galaxia y descendió al lado del cíclope. Fufufufu. No puedo dejar de responder a sus citaciones, querido. Mi más querido asesino de dioses. La voz de la diosa vino del vórtice de luz flotando en el aire. Godot podía sentir su cuerpo y mente rebosando de potencia de combate y aumento de la emoción. A pesar de que todavía ocultaba su apariencia, su verdadero cuerpo estaba sin duda presente. Entonces se oyó un graznido familiar. ¡Suaak! El águila divina voló desde el cielo distante. Las heridas infligidas a Ena parecían haber sanado completamente. Con el águila divina reunida con el cíclope, la formación del lado opuesto estaba lista. ¿Qué diablos quieres decir con más querido? Ni siquiera hablas conmigo cara a cara. Nosotros casualmente podemos disfrutar de ese tipo de actividad más tarde. La diosa respondió las quejas de Godot en un tono inexplicablemente adorable de voz. Ufufu.
En mi opinión, un hombre debe poseer en primer lugar un cuerpo fuerte y temple heroico con el fin de llegar a ser mío. Mi querido, por los ojos de una diosa, te puedo decir que eres mi tipo de hombre. ¿Qué opinas si aceptas estos sentimientos de amor y estás de acuerdo a mi invitación? Sí. Que yo recuerde en la Odisea, Circe hace que Ulises se la folle, así que claramente esa es la invitación XD. ¿Qué invitación? Va a ser, torcer los brazos y piernas de nuevo, ¿verdad? A pesar de la molestia que Godot estaba sintiendo, él todavía continuó conversando. Si vas a llevarme por la fuerza, simplemente tendré que resistirme. Pero yo realmente no quiero recurrir a la violencia. ¿Por qué no renuncias a mí y sigues viviendo tu vida en silencio? Como creyente en el pacifismo, Godot hizo todo lo posible para proponer la calma. Sin embargo, la diosa en su forma de vórtice de luz no respondió. En lugar de eso parecía estar emitiendo una impresión como si ella estaba sonriendo fufufufu. Godot suspiró. Del mismo modo que Amakatsu señaló, esta diosa realmente parecía tener características de acosadora. En ese caso, Godot no tenía más remedio que responder en consecuencia. La primera vez que le preguntó, ¿quién hizo esta isla? ¿Fuiste tú o Alexandre Gascoigne? Ah, qué nombre realmente nostálgico. Hablando de eso, él también es un asesino de dioses de la generación actual. Fufufufu, por lo que resulta que los dos se conocen. Un acierto. Godot había mencionado el nombre de Alex simplemente como una prueba, pero resultó dar justo en el blanco. Después de haber conseguido una ventaja, Godot asintió. Pero a continuación, las siguientes palabras de la diosa provocaron que quedara, en gran sorpresa. Así como sugieres, esta isla es algo que creé para recordar la edad de los mitos usando el artefacto divino dado a mí por él, Su Alteza Alexandre, como prueba de amor. Esta isla aislada, como un territorio de la diosa, se convertirá en el nido de amor de Kusanagi-sama y yo. Prueba de amor. Teniendo en cuenta por el príncipe Alec. Yuri y En estaban simultáneamente estupefactas por la noticia impactante. Sin embargo, la diosa no dio más detalles sobre este tema. En cambio, su deslumbrante brillo se intensificó en comparación con antes. En respuesta a la luz, el águila divina de repente gritó. ¡Suaak! Incluso el cíclope comenzó a gritar sonidos de acuerdo. El peón divino salvaje pisoteó sus pies. Parecía como si estuviera todo ansioso por empezar a torcer fuera los brazos y piernas de Godot. En ese caso, la elección adecuada sería, por la victoria, acelera sucesivamente delante de mí. Oh inmortal Sol, te ruego que me otorgues la luminosidad del semental. Sacando una carta de triunfo de repente, Godot invocó su mayor potencia de fuego, el caballo blanco. Esta diosa del fuego aparentemente había causado todo tipo de conmociones en los últimos años. Esto era suficiente para satisfacer la condición de un gran pecador que había causado sufrimientos a la población. Obteniendo la victoria de esta manera sería lo mejor. Incluso si el enemigo no fuera derrotado, al menos un determinado asunto podría ser confirmado. Creyéndolo tanto, Godot convocó a un segundo sol en el cielo del este, desde donde fueron liberadas lanzas de luz blancas descendiendo sobre la tierra. Godot pretendía envolver el vórtice de luz que se presentó como la encarnación de la diosa. Oh luz del amanecer, ofréceme el escudo de oro. Sin embargo, la diosa cantó palabras de hechizo como si trabajara en armonía preestablecida. A medida que mostraba su fachada, el vórtice de la extensión de luz por sí mismo fue como una cortina para bloquear al caballo blanco. En el pasado, el marqués Boban había utilizado la autoridad del dios Sol de Apolo para devorar estas llamas. Esta vez, habían sido absorbidas por la diosa del brillante resplandor. Una existencia capaz de devorar la luz debe albergar necesariamente luz dentro, así, ya veo. Godot recordó el oráculo de Yuri del pasado. Al igual que él pensaba, esta diosa del fuego también era una deidad solar. Godot volvió su mirada hacia la Hime Miko junto a él. Sin embargo, Yuri sacudió la cabeza con una expresión triste. Ella todavía no era capaz de discernir la verdadera identidad de la diosa. Esto significaba que no podían confiar en la espada. Sin esa arma, la lucha contra un enemigo al mando de una miríada de poderes divinos sería todo un reto. Su Majestad. Vamos a tomar el consejo de Erika-san y hacer una carrera hacia ella tan pronto como nos encontremos con una oportunidad. Godot asintió en acuerdo con la sugerencia de Ena. Teniendo a las llamas que estaban terminando, el sol en el cielo del este desapareció. En su lugar, el águila divina atacó desde el cielo, mientras que el cíclope en el suelo levantó el puño para golpear a Godot. Ena se puso inmediatamente en acción. Realizando un barrido horizontal con su pareja de acero, dijo en voz alta. La noche desciende con la oscuridad de tono negro en Makimuku. Los sonidos del río anuncian una tormenta. Las palabras hechizo de una tormenta. Con la presencia espiritual de Susanoo que reside en el cuerpo de la Hime Miko, invoco la posesión divina. Instantáneamente transformada en una chica enviada por el cielo de los vientos, Ena elevó Ama no Murakumo no Tsurugi en alto y cortó, liberando un vacío de corte de la hoja de color negro azabache. Su objetivo era, naturalmente, el águila divina entrante en vuelo.
Exhibiendo sus excelentes habilidades de vuelo, el águila divina eludió la hoja de vacío al ascender a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, Ena volvió a Ama no Murakumo no Tsurugi en respuesta. La hoja de vacío cambió instantáneamente a su trayectoria, persiguiendo el águila divina que escapó. Ena estaba como un proyectil volando con el fin de cortar las alas del enemigo. Mientras tanto, el puño del cíclope descendió como un martillo. Godot bloqueó con ambos brazos. Naturalmente, él estaba usando la encarnación del toro. Desde que su oponente era el gigante de un solo ojo, bien podría utilizar la encarnación de la fuerza sin par. ¡Da! Godot agarró el puño del cíclope y se volvió duro. Empleando el mismo principio que el utilizado en el evento de pista y campo de lanzamiento de martillo, de 180 centímetros de altura, Godot pudo poner en marcha al cíclope de 15 m en el aire. Fue realmente ridículo al extremo. Con una expresión de sorpresa, el gigante de un solo ojo cayó en manos de los árboles en el bosque. Naturalmente, esto no podría haber causado una lesión crítica. Sin embargo, compró tiempo para que Godot convocara su próxima fuente de poder de batalla. Los pecadores indespuntados e inaccesibles. Al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. Después de un intervalo de pocos días, llamó al jabalí de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas de tono negro que se manifestaron en el aire se transformaron en una bestia y descendieron en el suelo. Esta vez, había dos objetivos, el cíclope y el águila divina. Aunque esto se suponía que era una tarea problemática, el jabalí parecía encantado en su lugar y gritó de alegría. ¡Oh! Este fue el nuevo poder que Godot había aprendido acerca no hace mucho tiempo. La preparación antes de la liberación de ondas de superchoque. Este gemido estaba a punto de convertirse en la artillería más potente. Inmediatamente. ¡Roar! Tal como la última vez, el jabalí liberó súbitamente una onda de choque desde su boca. La onda de choque impactó el cuerpo majestuoso del águila divina. Godot había aprendido la lección de la última vez. El ave rey era un enemigo problemático capaz de tomar una forma de pájaro de fuego. Al centrarse en derrotarla primero, después podría manejar a los enemigos en el suelo. Por lo tanto, le ordenó al jabalí a rugir con ganas y liberar una gran onda de choque. Incluso el águila divina no fue capaz de evadirla. Impactada por un golpe directo, se convirtió en polvo y desapareció. Sin embargo, el cíclope se puso de pie una vez más durante este tiempo. El gigante de un solo ojo elevó su brazo hacia el cielo. Entonces, las nubes oscuras se reunieron densamente en el cielo y liberaron un rayo. La iluminación en zigzag golpeó el gigantesco cuerpo del jabalí. ¡Roar! El jabalí aulló de dolor. Sin embargo, Ena ya había empezado a correr mientras esto ocurría. Corriendo velozmente como un lobo, rápidamente se hizo cargo del cíclope, aterrizando una rebanada en la pierna derecha. Un corte con alimentación completo fue realizado con Ama no Murakumo no Tsurugi. Incluso el gigante de un solo ojo fue incapaz de soportar un ataque de ese tipo y cayó hacia atrás. Ena cortó a rodajas de nuevo. Esta vez, se dirigió a la pierna izquierda. El jabalí cargó sin piedad al enemigo desequilibrado cuyas piernas fueron lesionadas por el corte de las heridas. ¡Roar! Embistiendo a plena potencia con su cabeza, el jabalí apuñaló sus dos colmillos afilados como espadas en el vientre del enemigo. Luego de retirar sus colmillos, golpeó con su cuerpo de nuevo. El cíclope salió volando como un trapo. Tendido en el suelo, el gigante estaba en su último suspiro. El aterrizaje de un golpe decisivo en este momento era probablemente ningún desafío en absoluto. Sin embargo, Godot de repente se dio cuenta con sorpresa. En comparación con la batalla en Kimigahama, el águila y el gigante divino eran bastante frágiles. La última vez, la diosa del fuego había inyectado claramente poder a sus subordinados para reanimarlos. ¿Por qué ella no lo hizo esta vez? De hecho eres feroz y valiente. Ahora eres el héroe digno de mi atención, Kusanagi-sama. Flotando en el cielo, el vórtice de luz murmuró. La voz de la princesa diosa parecía estar llena con absoluta confianza y tranquilidad. Godot empezó a temblar sin razón. Sus instintos de campeón habían sentido el peligro y le estaban advirtiendo. En ese caso, no voy a ser tacaño. Vamos, niñas, los demonios del viento. Tarareen para el aterrador rey demonio la canción que se mantiene en reserva, una que no pueda oír. Una canción de palabras de hechizo. Godot levantó al instante su poder mágico. Si el enemigo estaba usando magia, él debía levantar su poder mágico tan alto como pudiera para desviarlo. Esta era una técnica comúnmente vista en las batallas entre los dioses y asesinos de dioses. En un instante, Godot acentuó en su cuerpo el poder mágico que pertenecía a un campeone. Todo estaba listo. Todo eso era lo que uno esperaría normalmente. Sin embargo, Godot tenía una sensación extraña, como si un cuerpo extraño hubiera entrado en su cuerpo. Fufufu. Ante contra un asesino de dioses acostumbrado a la batalla, un buen montón de hechizos no pueden tener mucho efecto.
Por lo tanto he usado el viento que sopla para realizar un hechizo en un intento de enviarlo en el interior de tu cuerpo. Con bastante éxito, al parecer. La diosa logró un efecto similar al de la ingesta oral de lo que normalmente se requería. Godot quedó con un gran shock. Si hubiera sabido esto, seguramente se habría tratado de resistir. Pero ahora era demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Qué tipo de hechizo se había fundido en su cuerpo? Temblando, Godot vio un cambio que ocurría ante sus ojos. Un gran número de patrones geométricos aparecieron en el cielo, trazando un círculo mágico que brillaba intensamente. Entonces la diosa cantó. Ven. Antes de una hermosa diosa, espadas afiladas son innecesarias, no, lanzas violentas y flechas para dispararles a las presas son igualmente inútiles. Arroja tu armadura, tira abajo tu escudo, ven a mi lado. Al instante, el jabalí desapareció de la vista de Godot. En su lugar, un jabalí estilizado se manifestó en el círculo mágico en el cielo. Robado, Godot murmuró en estado de shock al comprender gradualmente. El hechizo de ahora había robado la encarnación de Beretragna. Él trató de transmitirle órdenes al jabalí, pero no hubo respuesta. Ya no podía sentir la existencia de la bestia divina en absoluto. Oh grande y valiente héroe, ven aprisa a mi lado. La diosa procedió a cantar más. Godot podía sentir otra cosa siendo tomada desde el interior de su cuerpo. Inmediatamente, el círculo mágico en el cielo fue representado por emblemas de un caballo y toro. El caballo blanco y el toro también fueron tomados. Godot-san. Si esto sigue así, todas las encarnaciones serán robadas. Yuri de repente gritó junto a él, con la cara llena de preocupación. Por favor, intenta lo más duro para resistirte al canto de la diosa. Date prisa. Este comando urgente era completamente diferente a la gentil Yamato Nadeshiko. Sin embargo, esto se debió a la desesperada situación actual. Godot levantó su poder mágico de nuevo. En silencio, recitó la lectura de Beretagna en su mente con gran fuerza. Soy el más fuerte, el que sostiene toda la victoria en mis manos. El hombre y el demonio, todos los enemigos, todos los que albergan la enemistad serán vencidos. Con una sola mente centrada en derrotar el objeto extraño en su cuerpo, concentró sus pensamientos en romper el hechizo de la diosa. Sin embargo, durante este tiempo, más emblemas continuaron apareciendo en el círculo mágico. Gritando desde el fondo de sus pulmones, Godot convocó todo su poder mágico para expulsar al enemigo invisible. Entonces Godot finalmente sintió la desaparición de la magia desenfrenada dentro de su cuerpo. De las 10 encarnaciones, solo quedan 3, 7 emblemas eran brillantes en el círculo mágico en el cielo. Las que quedaron en el cuerpo de Godot eran las 3 encarnaciones del camello, el joven y el guerrero. Todo el resto había sido robado. Ella tiene el poder de capturar héroes y esclavizarlos. Siendo un glorioso dios héroe, Beretragna ha sido atrapado por sus potentes cualidades como mujer fatal. ¡Qué habilidad difícil de manejar! Escuchando el oráculo de Yuri, Ena murmuró en estado de shock. Su reacción era perfectamente razonable. Ante un ataque totalmente inesperado, incluso Godot estaba completamente aturdido. Fufufufu. Kusanagi-sama, debes darte por vencido. Ser mi cautivo implica convertirse en amante de la diosa, ¿sabes? ¿Vamos a entrar en armonía juntos y disfrutar del amor eterno? El cultivo de romance entre una diosa y un asesino de dioses debe demostrarse ser más divertido. Las únicas armas que quedaban en Godot eran Ama no Murakumo no Tsurugi y 3 encarnaciones. Pero en la situación actual, tanto el joven y el guerrero no se podían utilizar. Godot también era muy dudoso de la utilidad del camello en el tratamiento de una diosa que utilizaba la magia. Godot sintió que lo habían arrinconado en la desesperación. Ven, Kusanagi-sama. Por favor, ven a mi lado. Hasta este punto, la diosa había tomado la forma de un remolino de luz. Este brillo resplandeciente cambió en forma de asumir la apariencia humana. La silueta de una mujer tan delgada como el enebro. Entonces, su altura se amplió en aproximadamente 5 metros. Llegando con sus delgados brazos, tenía la intención de capturarlo. Maldición. No puedo hacer nada para resistir. Una salvaje sonrisa apareció en el rostro de Godot involuntariamente, justo cuando se disponía a luchar para el amargo final. No voy a dejar que tengas a su majestad. ¡Ya! Con un grito vigoroso, la Himemiko de la espada giró a Ama no Murakumo no Tsurugi en un corte. Con una infusión de la presencia divina de Susanoo, la espada divina cortó a la diosa en el codo. ¡Ya! La diosa gritó, haciendo que Godot saltara por la sorpresa. La forma de la diosa se disipó y reformó como el vórtice de luz. Elevándose hacia el cielo gris cubierto por nubarrones densos, parecía como si estuviera huyendo de Ena y Ama no Murakumo no Tsurugi. Pensar que el corte de la espada justo ahora podría mostrar tal fuerza contra un dios hereje. Cuando Godot fue superado por la sorpresa, el vórtice de luz entró en el grupo de nubes de tormenta. A continuación, las nubes oscuras que cubrían el cielo se mantuvieron liberando rayos y comenzaron a atacar su ubicación. Cras, 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 cras,
Cada rayo a la vez golpeó el suelo y retumbantes truenos fueron producidos con gran impacto. Evitando al mismo tiempo este lugar, la diosa parecía estar disparando sin parar los rayos que caían. Un trueno retumbó de forma continua y sin pausa. Sin embargo, el rayo tenía que alcanzar al trío de Godot, Yuri y Ena. Sin embargo, eso iba a suceder tarde o temprano. Si continuaban quedándose aquí, probablemente serían quemados a cenizas por un rayo en cuestión de minutos. Justo en ese momento, Su Majestad. Lo mencionado anteriormente ya está preparado. Ena está lista en cualquier momento que desee. La Himemiko de la espada murmuró suavemente. Lo mencionado anteriormente, podría ser que. Godot miraba y giró su mirada hacia atrás donde Ena. Ella respondió con una sonrisa sin miedo. Realmente iba a hacer eso. Godot apenas podía contener su sorpresa pero asintió profundamente al mismo tiempo. De hecho, esa era la única manera de buscar una vía de escape. Al instante se tomó una decisión. Desde que Ena dijo que podría hacerse, confiaría y dejaría las cosas para ella. Sin embargo, Kusanagi Godot tenía una compañera más. ¿Qué hay de ella? Marilla. Tengo una idea muy ridícula. Lo siento mucho por preguntarte de acompañarme en mi imprudencia, pero ¿podrías acompañarme? Godot llamó mientras observaba. Yuri dijo, con sorpresa y siguió la mirada de Godot. Luego se volvió a mirar a la expresión de su amiga de la infancia Ena, solo para verla mirando a la corriente que fluía. Al parecer, obteniendo una comprensión de todo lo que quería decir, la expresión de Yuri se puso rígida. Pero entonces su expresión cambió inmediatamente. Con una expresión digna de su título Hime, Yuri asintió mientras se inclinaba cerca de Godot y habló, voy a ir también. Godot-san, por favor llévame. Yuri, acompáñanos, Su Majestad debe ser enviado a un lugar seguro. Naturalmente, vamos a permanecer juntos hasta el final. ¿Estás lista? Ena también vino al lado de Godot. Ama no Murakumo no Tsurugi ya había desaparecido desde su mano, volviendo al interior del cuerpo de Godot. Yuri asintió con una expresión decidida en respuesta a la pregunta de su amiga de la infancia. Bien. Tan pronto como Ena utilice el hechizo, todos vamos a montar en él. Entonces solo seguiremos echando todo a la protección, amparo de desastres y hechizos anti-ahogamiento que puedas imaginar y vamos a estar bien. Cuando gritó la Himemiko, el trueno retumbó por encima. Usando esto como una señal improvisada, el trío de Godot, Yuri y Ena saltaron al río.